Muy bien, estimados. Les pedimos a Francisco Contardo, José Luis Arumí, Juan Carlos Sepúlveda, Rodrigo Álvarez y Rodrigo Mena que prendan sus videos para dar comienzo a nuestra charla. Dice que no se puede porque el hospedador lo... Muy bien, vamos a ver. El video no se puede. El video no se puede, lo voy a hacer yo. Ahora sí. Ahí sí, señores. Rodrigo. Rodrigo, no, ahí te podemos ver, ¿cierto? ¿Lo pueden ver? Yo creo que ahí están ya son las 5 personas disponibles para nuestra charla. Yo me voy muy rápido, solamente quiero agradecer a nuestros auspiciadores, a Rabo Finance, Banco Santander, Araya y Compañía, la International Fresh Fruit Produce Association y también a Reimex. Muchas gracias por estar con nosotros, ya somos casi 300 personas y esto va a seguir creciendo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Dejo a mi amigo Francisco Contardo para moderar esta conversación que nos van a informar acerca del tema del agua en la convención en la convención y también con las normas transitorias y las normas que ya están y los artículos que ya están inscritos. Francisco, bienvenido a nuestro evento. Te dejo con nuestros panelistas. Muchas gracias, Jorge. La verdad que muy contento con esta invitación. Este tema, si bien no es para estar contentos, más bien para estar preocupados, vemos que en general nuestro sector está bien preocupado por la situación relativa al tema del agua y por el derrotero que ha tomado también en la convención. No obstante, ellos estamos contentos también por esta invitación que nos hace Fedefruta y que nos hace también como Juntos por el Agua. Yo, si bien soy amigo, ¿no es cierto?, de Fedefruta desde hace mucho tiempo y ustedes me conocen bien, pero saben también que desde hace algún tiempo atrás estamos en esta iniciativa junto a José Luis, que está hoy en día acá también, con Rodrigo, que está acá, y muchos otros que hemos formado Juntos por el Agua, justamente también para que la voz de los especialistas, para la voz también de quienes han estado trabajando durante años y décadas en el tema de la gestión del agua, de la eficiencia del agua, también de generar más disponibilidad de agua para las personas y para los distintos rubros productivos, sean escuchados también a nivel de autoridad y a nivel también, en este caso específico, de la convención, si bien la función de Juntos por el Agua va mucho más allá de eso. Así que agradecer a nombre de Juntos por el Agua también esta invitación de Fedefruta y esta presencia tan masiva de ustedes, como siempre, en los miércoles online. Ya nos ha tocado estar en algunos otros. Siempre que hay algún tema agua, muchas veces nos invitan, así es que también muy contentos de la gran convocatoria. Ya vamos en 350, sabemos que hay alrededor de 700 inscritos, o sea, la verdad que un verdadero éxito. Y antes de partir, me gustaría presentar a Juan Carlos Sepúlveda, que pudiera decir algunas palabras a nombre de Fedefruta, para luego presentar a nuestros 3 expositores, que varios de ustedes ya saben quiénes son. De hecho, justamente la gran calidad de estos 3 expositores ha hecho que se inscriban tan masivamente. Así que antes de eso me gustaría presentar a Juan Carlos Sepúlveda, que justamente como gerente general de Fedefruta es el dueño de casa el día de hoy, para que también nos reciba. Gracias, Francisco. Bueno, buenos días, amigos y amigas de nuestra industria frutícola. Continuamos con estos miércoles online en un tema que es trascendental, lo lleva del futuro de nuestra industria. Yo quiero agradecer primero a los panelistas que nos acompañan, a José Luis Arumi de la Universidad de Concepción, Rodrigo Mena, CEO de We Technology Chile, a Rodrigo Álvarez, convencional, en la Comisión de Medio Ambiente, y a nuestro amigo periodista destacado Francisco Contardo. Bueno, y a todos los que nos acompañan en estos miércoles online, amigos, como dije, de la industria frutícola, y en un tema tan
pero tan complicado, que es el uso del agua bajo la nueva Constitución. Ya tenemos en el Parlamento un nuevo Código de Agua, a principio, que salió recientemente, ahora nos vemos con una nueva Constitución, y hemos como Fedefruta, puesto los mejores esfuerzos en poder apoyar todo este proceso, en dar a conocer a nuestros asociados, a las autoridades, a los convencionales, cuál es la verdad del mundo rural y por qué nosotros justamente estamos liderando este carro. Es porque vemos la cosa bastante complicada. Y es por eso que hemos invitado a estos especialistas en estos temas para que los informen a ustedes, para que estén informados de la verdad de la milanesa que viene. Y también pedirle apoyo, a nuestros asociados, a nuestras empresas colaboradoras, que nos apoyen en esta cruzada que estamos dando, donde se necesitan recursos. Se necesita que los socios, tenemos más socios, que los socios que ya están, que pongan más lucas, porque esto se necesitan recursos para algo, que viene y que va a estar, queramos o no queramos, se apruebe o no se apruebe esta nueva Constitución, va a venir otra, y va a regir los destinos de nuestra agricultura por los próximos 30 años. Así que yo les agradezco a todos ustedes y dejo a los que tienen la verdad en este tema. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Vamos a presentar justamente a los tres expositores del día de hoy en este tema tan relevante, ¿no? Vamos a ir desde quienes vamos a ir consultando después a quien va a hablar primero, que va a ser Rodrigo Álvarez, justamente el convencional, quien va a hablar en primer lugar para justamente ponernos al día de lo que está pasando. Por lo tanto, voy a presentarlo al último. José Luis Arumi es investigador principal del Centro CRIAM de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería de la Universidad de Concepción, en la cual es profesor de pregrado y posgrado del Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola en materias como hidrología, gestión de recursos hídricos, aguas subterráneas y procesos hidrológicos en ecosistemas. Es ingeniero civil y doctor por la Universidad de Nebraska. Es miembro del referente ciudadano Juntos por el Agua y uno de sus fundadores desde sus inicios en febrero de este año. Rodrigo Mena, por su parte, es fundador y gerente de desarrollo de WITEC, empresa tecnológica que se dedica a las soluciones en materia de medición y gestión eficiente del consumo de agua para diversas industrias. Es además partner estratégico del programa Agua Rural de Anglo American, donde aplica estas mismas tecnologías a los sistemas de agua potable rural de muchas comunidades, generando un positivo impacto social. Es miembro también de nuestro referente ciudadano Juntos por el Agua. Y por último, Rodrigo Álvarez Centeno es doctor en Derecho, abogado y político. En la Convención Constitucional representa a la región de Magallanes y Antártica Chilena, la región que ha representado toda su vida en los cargos de elección popular. Ha sido diputado entre 1998 y 2010, periodo también en que fue destacado en varias oportunidades por sus propios pares, por su asistencia, por su participación y también por presentación de proyectos. Ministro de Estado entre 2011 y 2012, vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional entre el 29 de julio de 2021 y el 6 de enero de 2022. En el proceso de la discusión de los reglamentos de la Convención participó en la Comisión de Reglamento. Posteriormente se incorporó, y esto es lo importante para este tema, a la Comisión Temática de Medio Ambiente, Derecho a la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Allí debió participar del debate de lo que se llamó el Estatuto Constitucional del Agua, justamente el tema del día de hoy. En mayo de 2022, o sea, hace un mes atrás, comienza a desempeñarse en la Comisión de Armonización. Junto con comentar, ¿no es cierto?, quién es Rodrigo, para quienes no lo pudieran conocer, que es ampliamente conocido, lo presentamos para que también en unos 15 a 20 minutos nos pueda explicar el panorama que tenemos el día de hoy con estas normas
constituyente, con estas normas constitucionales, con este proyecto de constitución, ¿no es cierto?, con varios puntos centrales, donde por una parte, y lo hemos analizado también en Juntos por el Agua, está el tema de una nueva institucionalidad, con una nueva Agencia Nacional del Agua, independiente, etcétera, con recursos propios. Por otro lado, están los consejos por cuenca. En Chile tenemos 101 cuencas hidrográficas. ¿Y qué ocurre? Y lo que no se sabe mucho es qué ocurre con las instituciones que quedan un poco volando, ¿ah? La DOH, etcétera. Bueno, y eso, ahí también ver qué es lo que pasa con las normas transitorias. Y por otro lado, un punto muy relevante, el tema de qué ocurre con los derechos de aprovechamiento de agua, que según esta nueva constitución pasan a ser autorizaciones, y qué es lo que va a ocurrir también en los próximos 2 años con eso, dependiendo de lo que pase mañana o pasado, con lo que se apruebe también a nivel de las normas constitucionales para el proceso de ajuste, ¿no es cierto? Sobre eso queremos preguntarle y que justamente nos exponga, nos cuente en 15 a 20 minutos para luego iniciar las preguntas con los tres. Rodrigo. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Muchas gracias a Fede Fruta por la invitación. En primer lugar, solo chequear que me están escuchando bien. ¿Se escucha bien? ¿No hay problema? Perfectamente, perfectamente. Excelente. Reitero la gratitud a Fede Fruta, la invitación y la posibilidad de conversar con todos ustedes, porque este es sin duda, y quiero subrayarlo, uno de los temas más importantes de la propuesta que ha hecho la Convención Constitucional para el plebiscito del 4 de septiembre. Probablemente este es uno de los temas más destacados, con más potencia política, el uso del agua, y con más discursos en el desarrollo de todo el debate de la Convención Constitucional. Podríamos agregar la plurinacionalidad, podríamos agregar la descentralización, pero el agua como tema político, económico, social y jurídico fue y estuvo presente en todos los discursos y en todas las intervenciones de estos 10 meses. Por lo tanto, es un tema extraordinariamente complejo, y qué bueno que haya muchos invitados porque quiero explicarles en qué queda. Tú me decías, tratemos de hacer una exposición. Bueno, lo que voy a tratar de explicarles primero es lo que ya está aprobado, es decir, lo que no hay duda, lo que está incluido en esos 499 artículos de la propuesta de la Convención Constitucional. Algunos pueden cambiarse en el margen porque pueden tener algún problema gramatical o pueden tener alguna contradicción, pero lo que les voy a primero decir es lo que ya está aprobado. Esto va a ir necesariamente en la propuesta que hace la Convención Constitucional. Y creo que tiene unas consecuencias para ustedes, para su mundo, gigantescas, a mi modo de ver, bien equivocadas. Lo primero, entender lo primero, es que el agua, como bien, cambia su categoría jurídica. Pasa a ser una nueva categoría que crea la propia Constitución, que se llaman bienes comunes naturales. Se une con esto a los glaciares, al aire, a las altas montañas, al mar, etc. El agua como tal pasa en todas sus fases a ser un bien común natural. Por lo tanto, es una nueva categoría, distinta a los bienes nacionales de uso público, que por ejemplo tiene el Código Civil, o distinta a la de la Constitución actual, que hablaba de algunos bienes que la naturaleza había hecho comunes a todos nosotros. No, es una nueva categoría en que une a muchos elementos. Pero lo relevante, para que todos ustedes sepan, son las consecuencias de estar en esa categoría. Y la principal consecuencia es que estos bienes pasan a ser inapropiables, pero lo más relevante, incomerciables. O sea, si ustedes llegan a tener una autorización del agua, esa autorización no puede comercializarse, no puede transarse, no puede darse en garantía. Esa autorización sencillamente, y la Constitución ya lo dice, otorga al titular el uso que justificó su otorgamiento. Por ejemplo, regar. Pero no puedo entregarla, no puedo comercializarla, no puedo transarla, no puedo darla en garantía. Entonces, primer gran elemento y cambio. Juan Carlos aludía al Código de Aguas que está recién aprobado y que incluso fue felicitado por todo el mundo. No, acá cambiamos. Ese Código de Agua puede que sea el código de más breve existencia en la historia jurídica de nuestro país, porque hay una definición de fondo que cambia. El agua pasa a ser un bien común natural, inapropiable, incomerciable, intransable, no se puede dar en garantía, etc. Segunda cosa, esto ya está aprobado. Segunda cosa que ya está aprobada. Cesan, caducan, desaparecen, se transforman en autorizaciones de uso, lo que hoy día son sus derechos de aprovechamiento.
O sea, el nuevo régimen jurídico de agua elimina la existencia de derechos de aprovechamiento. Bajamos varios escalones en la categorización jurídica porque ahora lo que ustedes van a tener, si lo pueden conseguir, si el Consejo de Cuencas, la Política Hídrica Nacional y la Agencia Nacional del Agua, que es la que finalmente lo termina entregando, se los dan, y si está justificada y si hay recursos de agua, ustedes a lo más van a tener una autorización de uso, que es temporal, que es caducable, que está dentro del marco, como les digo, de los permisos, no de los derechos. Este es el gigantesco cambio que se da en esto y en otras áreas de la Constitución. Y paso de tener un derecho a tener ahora una autorización administrativa, temporal, caducable, solamente justificada para ciertos efectos y además, como les he dicho, que solo justifica el otorgamiento para que lo fue otorgado. Entonces, segunda categoría tremendamente relevante. No hay más derechos de aprovechamiento de agua. Esto pasa a ser una autorización de uso administrativa dada por la Agencia Nacional de Agua. Tercera característica, que ya también está aprobada, es lo que tú decías, Francisco, es el cambio de la institucionalidad. La nueva institucionalidad, también aprobado, nos lleva a tener de ahora en adelante una Agencia Nacional del Agua, que es el órgano más importante, es una entidad, un órgano autónomo con personalidad jurídica, con patrimonio, etcétera, y que pasa a ser el órgano más importante, la Agencia Nacional del Agua. Pero el uso y las características de posibilidades económicas, sociales o de uso de agua pasa a estar controlada por los consejos de cuencas. Esos consejos de cuenca están integrados, así lo dirá la ley en el futuro, al menos por 3 grupos: los autorizados a usar el agua, la sociedad civil, si se describe aquí, eso es parte de la sociedad civil, y las entidades territoriales que tienen competencias en esta materia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pasa a tener competencia en esta materia el nuevo concepto de región autónoma. La región autónoma como tal, que es distinta a las actuales regiones, es uno de los tipos de división territorial, tiene competencias, por ejemplo, en el uso racional del agua y los otros elementos naturales de su territorio. Entonces, cambia. Entonces, para que todos los que están escuchando nos tengan claro, esto está ya en el Estatuto del Agua, Nacional del Agua, que tiene la Constitución, o la propuesta de convención constitucional que va a ser debatida el 4 de septiembre. Uno, un nuevo estatuto de conceptual del agua, bien común, natural, no apropiable, no comerciable, no transable, no se para en garantía. Dos, muy importante, los derechos que ustedes tienen, algunos hasta centenarios, pasan a ser solamente autorizaciones de uso por parte de un órgano administrativo. 3, cambia la institucionalidad. Segunda parte, para que tengan, porque esto es muy importante, Francisco, lo que está en este momento como propuesta de normas transitorias. Perdón, alguien aprovecha rápidamente a contestar algo que veo ahí, que me pregunta, bueno, los derechos de otras industrias. No, tengamos claro una cosa. El fin esencial del agua pasa a ser, como todos sabíamos y creemos, el consumo humano. El segundo fin o objetivo es el saneamiento del agua y el tercero es el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos. O sea, los demás usos, como alguien me comentaba, para empresas no agrícolas, bueno, están aún más condicionados a la futura ley. Francisco recordaba que yo fui ministro de Energía. Y ustedes comprenderán lo importante para un ministro de Energía que es el agua. Ustedes para su riego, yo por la generación en su momento de energía. Bueno, todas esas finalidades, que al menos yo levanté muchas veces la mano, el agua para la industria minera, el agua para la industria energética, no, eso no está descrito, eso queda a futuro. Pero nuevamente, lo que ya está descrito es que en cualquier caso que la ley el día de mañana concediera otro uso, siempre es de un bien natural, común natural, no apropiable, no comerciable, no transable. Pero lo que le estaba tratando de decir, Francisco, es las normas transitorias, lo transitorio. Esto es muy relevante porque se vota mañana, casi estamos a 24 horas de votar esta materia. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan que así como lo anterior que les comenté, ya está en el texto, no puede ser cambiado, yo lo considero muy negativo, pero no puede ser cambiado. La norma transitoria que les comento ahora son muy relevantes para que ustedes estén preocupados, pero tendremos que ver mañana si se aprueban o no. Yo citaría 3 normas transitorias muy relevantes, muy relevantes. La primera es que dice la norma transitoria 165, que con la entrada en vigor de la Constitución, es decir, el día que la Constitución empieza a tener vigencia, todos los derechos de aprovechamiento de agua
todos los derechos que ustedes tienen suscritos con anterioridad se consideran para todos los efectos legales solo una autorización de uso de agua, según lo que establece la Constitución. Esto quiero decirles, una norma, una de las razones por la cual yo me voy a poner esta norma, es porque esta es la expropiación más grande que hemos visto en muchos años. Porque estamos quitándoles características esenciales al dominio de sus derechos del agua, pasándolo a convertirlo en una autorización de uso solo por el Ministerio de la Constitución. Solo por el Ministerio de la Constitución. Desde el momento. Entonces, primero, los derechos de aprovechamiento de agua, de acuerdo al artículo 165 transitorio, si es que se aprueba, lo demás está aprobado, si esto se aprueba, significa que los derechos de agua pasan a ser autorizaciones de uso desde el momento en que la entrada en vigencia de la Constitución. Segunda cosa muy relevante, se dan plazos, se da un plazo de 6 meses para que el presidente envíe al Congreso el proyecto que crea la Agencia Nacional de Agua y el Consejo de Cuenca. Los consejos de cuenca que ya les aludía son la nueva institucionalidad. Agencia Nacional de Agua, Consejos de Cuenca y por supuesto la política hídrica. O sea, en un plazo de 6 meses el Congreso tiene, el presidente tiene que mandar este proyecto digamos, que crea esta nueva institucionalidad. Por mientras, y tú me lo preguntabas esto, Francisco, la entidad que sigue existiendo y que tiene a cargo todas las funciones que la Constitución delega en estas actividades es la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Esa es la institución. Y la tercera norma transitoria que es relevante entender es que ya esta misma Dirección General de Aguas, o en los 6 meses más, si se aprueba el proyecto de la Agencia Nacional de Agua, tienen de manera gradual, progresiva, pero le dice la propia norma transitoria, seguimos en transitoria, con sentido de urgencia, empezará el proceso de redistribución de los caudales y de las cuencas. ¿Por qué? Porque la autorización de uso de agua va a estar condicionada por la disponibilidad de agua en los caudales. Y por tanto, esta nueva institucionalidad tiene que hacer una redistribución de los caudales y de las cuencas, y de ahí saber qué cantidad de agua se puede autorizar en su uso. Y eso puede afectar directamente ya no el cambio de derecho a autorización, sino que también la cantidad de agua que ustedes tengan. De hecho, en la Constitución, esta norma transitoria dice que este proceso de redistribución solo no afectará a los pequeños usuarios autorizados, los que serán definidos según necesidades sociales. A todos los demás, esta redistribución de los caudales puede afectarlos. Entonces, Francisco, para resumir muy rápidamente, que ella está ya en la Constitución, nueva categoría jurídica, bien común natural, inapropiable, incomerciable. ¿Qué está en la Constitución? Que todos los derechos de agua pasan a ser solo una autorización. ¿Qué está en la Constitución? Que una nueva institucionalidad que es la Agencia Nacional de Agua, el Consejo de Cuencas y una política hídrica. ¿Qué puede estar a partir de mañana? Podría estar a partir de mañana, que es una norma transitoria, que desde el momento en que se entra en vigencia la Constitución, caducan todos sus derechos y pasan a ser una autorización, que las delegaciones y las atribuciones de la agencia y el Consejo de Cuencas lo ejerce entre medio la dirección respectiva del Ministerio de Obras Públicas, y tercero, que se inicia un proceso con sentido de urgencia, dice la Constitución, de redistribución de los caudales. Por eso, y reitero e enfatizo, con la inmensa importancia política, económica, social y jurídica que ha tenido el agua, espero haberles dado rápidamente una estructura de lo que hoy día estamos enfrentados en esta importantísima definición constitucional y que, como les digo, es uno de los elementos centrales para la propuesta de la Convención Constitucional. Termino con esta línea en realidad, para que todos ustedes sepan, y todos probablemente, incluso muchos de ustedes que no son abogados, saben que las constituciones se escriben sobre ciertos principios. Los principios más clásicos eran, por ejemplo, la separación de los poderes, o la igualdad ante la ley, o la dignidad y la libertad de las personas. Esta Constitución, más allá de discutir algunos de esos principios, se escribe sobre otros principios. Uno que yo creo que todos esperábamos, que era, por supuesto, la paridad. Pero los otros dos principios son extraordinariamente complejos. Uno es una plurinacionalidad absolutamente desmedida. Les agrego algo. Una de las normas transitorias del día de mañana revive algo que ya habíamos rechazado, pero lo revive, que era decir, todos los chilenos solo pueden tener autorizaciones de uso de agua, pero los pueblos originarios pueden tener derechos inscritos, tanto personal como colectivamente. Esa norma vuelve a ser votada el día de mañana, aun cuando ya fue rechazada. Esto es una ilegalidad, vuelve a ser votada. Pero eso demuestra cómo el principio de plurinacionalidad yo creo que alcanza categorías desmedidas. Pero el tercer principio es este medioambientalismo, yo creo también muy radical y que olvida la necesidad de un crecimiento sustentable para nuestro país e incluso para poder financiar los 112 derechos sociales que está consagrando esta Carta Fundamental.
Eso muy rápidamente como resumen, Francisco, espero que haya respondido lo que tú querías que hiciera en esta etapa. De todas maneras, Rodrigo, y de manera además muy sucinta y muy bien resumido, con gran capacidad, ¿no es cierto? Sin lugar a duda, también todo lo que ha sido este trabajo, un extraordinario resumen, como dice alguien por ahí también en el chat. Justo con eso le agregaría más pelos a la sopa a este escenario que tú relatas, que es el propio de la convención. Porque tuvimos a final del año pasado también tenemos un parlamento enredado. A finales del año pasado, la ley 18.450, que es la que permite la inversión en riego, en obras de riego, fundamentalmente también para los campos. Esa ley costó mucho volver a sacarla, como nunca antes, poder sacarla a final del año pasado, y solamente se renovó la ley por un año más. Esa es la ley que permite que exista la Comisión Nacional de Riego y que bonifica parte importante de las obras de riego y permite el win-win entre Estado y particulares para poder generar obras de riego. Eso está en entredicho hoy en día. O sea, en el fondo le dieron un año solamente a la Comisión Nacional de Riego y para el próximo año no está claro incluso si lo van a aprobar o no. El ambiente está bastante negativo al respecto, según lo que se comenta. Entonces, vamos agregando distintos factores de dificultad a esta sopa, a este pastel. Y por otro lado también, ¿qué es lo que surge la idea de qué es lo que va a ocurrir? Y la pregunta de qué es lo que va a ocurrir y qué rol van a tener las organizaciones de usuarios de agua. ¿Van a ser reemplazadas? ¿Van a ser parte de este nuevo esquema? Son temas que no están claros y que me gustaría también que pudiésemos explorar con José Luis Arumi también, respecto a cuál es la visión de él respecto de lo que es la forma en que se organiza el agua en Chile y cómo podemos ir generando algunos cambios quizás de manera más paulatina y no estos cambios tan abruptos como lo que se está planteando el día de hoy. José Luis. Hola Francisco, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias Fede Fruta por esta invitación también. Se me escucha bien, ¿no es cierto? Perfecto. Ya, muchas gracias. Siempre uno está nervioso con esto online. Mira, en el tema de la organización de usuarios de agua, yo siempre reflexiono que las cosas que funcionan bien y que han funcionado bien por cientos de años, no tenemos que cambiarlas. Es posible hacer algunos cambios de enfoque en el tema hay hartas cosas en la nueva constitución que uno puede compartir. El hecho de la prioridad para el consumo humano, la protección del ecosistema, en eso estamos de acuerdo. Pero hay una cosa que es importante hacer. Yo siempre doy énfasis y es importante reconocer que las organizaciones de usuarios de agua no son un invento reciente, como he escuchado de repente a alguien, sino que a mí Fernando Peralta me mostró un día un extracto de un edicto romano del año 130 después de Cristo, en que en el Ebro ya estaban constituidas organizaciones de usuarios de agua en España, en Hispania. O sea, por lo menos hay escasez de un recurso, que en este caso el agua en zonas semiáridas, la gente se organiza para usarlo. Y lo interesante es que los pueblos originarios de Latinoamérica también tienen organizaciones de agua, con un tinte quizá un poquito más religioso, más ceremonial, porque depende de la cultura de cada uno. Pero podemos ver que el hecho de que los usuarios de agua se organicen para administrar el recurso es algo que lleva siglos. Los musulmanes lo reintrodujeron esto en España durante el dominio musulmán, y cuando se produjo la reconquista, ¿qué es lo que hicieron los reyes católicos? Mantuvieron el sistema porque funcionaba muy bien. Y nosotros heredamos ese modelo de España, y por eso que tenemos organizaciones de agua similares desde Nuevo México en Estados Unidos hasta Chile, pasando por Argentina, México y otros países. Entonces, si tenemos un sistema que funciona bien, el hecho que esté amenazado por este cambio constitucional es preocupante.
A mí viene, y esto lo hemos mencionado muchas veces, me preocupa la bajada de la Constitución, cómo va a ser los cambios legales que van a ocurrir. Si se hace mal eso y quedan sin sustento legal la Organización de Usuarios de Agua, ¿qué vamos a hacer con los 150.000 kilómetros de canales que tenemos acá en Chile? Eso se administra públicamente. La cantidad de conflictos que resuelve la Organización de Usuarios de Agua sin pasar al sistema judicial es impresionante. Entonces, ahí como que siempre se me genera el temor de que no se reconoce esta labor. Es una labor muy silenciosa que ellos hacen. Yo soy súper hincha de la Organización de Usuarios de Agua en general, no sé si se me nota, pero creo que debemos proteger las cosas buenas que tenemos. Oye, José Luis, yo rescato también mucho esta opinión tuya, porque tú destacas por ser una persona muy moderada en tus opiniones. Tú no haces defensas corporativas o defensas por defender sectores, eres muy independiente en tu forma de pensar, ¿ah? Y algo que siempre valoro mucho de la forma en que tú te planteas. En la misma línea de lo que estamos hablando, del rol de las organizaciones de usuarios de agua, en lo que comentaba Rodrigo Álvarez hace unos minutos también, de la priorización que se está dando, donde hay una priorización primero al consumo humano, ¿no es cierto? Y luego los ecosistemas rápidamente y los sectores productivos parecen estar muy ausentes, incluido la energía, que él comentaba también, que es tan clave y que él tiene una cierta deformación porque fue ministro del área, así como nosotros tenemos por acá y con los amigos de Fedefruta, por supuesto, más por lo agrícola. Es natural, cada uno tiene su corazoncito, pero hay sectores que son, sin duda, esos sectores son muy estratégicos. Y ahí yo quería también preguntarle a Rodrigo, que Rodrigo tiene una experiencia bien interesante. Él pasó de trabajar en el tema de hacer un buen uso del recurso a nivel urbano, a nivel de campos de golf, de lugares de entretención. Pasó luego, después de muchos años dedicado a eso, a buscar soluciones tecnológicas para distintos sectores productivos, y trabaja con sectores productivos, trabaja con el sector industrial, con el sector minero, generando soluciones, y en eso también lo llamaron a colaborar a una iniciativa también social con los APR, que son justamente estos dolientes que en cierta medida la situación de los APR en gran parte es causante de lo que ha pasado, ¿no es cierto? Porque de alguna manera los problemas de los APR se extrapolan y generan una sensación de que en el sector rural el tema del agua estuviese todo mal, ¿ah? Cuando en general el tema del agua potable rural corre por un carril distinto que el agua del canal de riego, ¿ah? Pero eso no necesariamente se entiende en nuestro mundo citadino. Y a Rodrigo le ha tocado lidiar, relacionarse con estos distintos mundos, tiene un perfil súper especial, bien distinto, bien único. Yo creo que tenemos la fortuna de tenerlo hoy día acá, y me gustaría que contara también un poco cómo se compatibiliza eso y cómo le damos una vuelta distinta a la vuelta maximalista, sino que una vuelta más de diálogo, más de relacionarse y de solucionar los problemas entre todos los sectores. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias también por la invitación a participar acá. Efectivamente me ha tocado entender la problemática del agua desde las personas en las comunidades. Siempre lo digo, nosotros los que vivimos en las ciudades no hemos vivido hasta ahora el problema de la falta de agua, de abrir la llave de la casa y que no salga agua. Eso sí lo han vivido las personas de las comunidades rurales y no nos hemos dado cuenta. Entonces, bueno, entendiéndolo desde ahí, desde la problemática de las personas, de que no tienen agua para, no sé, lavar su ropa, para bañarse, eventualmente tienen que esperar hasta las 3 de la mañana para tener presión, para que les salga agua en la ducha. Entendiéndolo desde ahí la problemática, yo creo que lo que primero hay que analizar y entender es que hoy hay menos agua, ¿ya? Y tenemos que convivir con esa realidad. Nosotros hemos estado acostumbrados siempre a que nos sobra el agua, ¿no? O sea, como decía, conversamos con José Luis ayer o anteayer, a lo mejor él piensa que este último siglo hemos tenido un exceso de agua. El hecho es que hoy nos falta el agua, ¿ya? Y cuando nos sobran los recursos, nosotros tendemos a derrochar, ¿ya? Y hoy día estamos justamente al otro lado de esa vereda,
Y es en muy poco tiempo que esto ha ocurrido. O sea, llevamos 12 años de sequía, que hoy día ya la entendemos como un cambio climático, y recién hace 3 años yo creo que nos estamos preocupando en serio del problema del agua, ¿ya? Entonces, el problema de agua de hoy es un problema de todos, y es clave, creo yo, que exista voluntad por todas las partes para solucionar este problema. Y las partes son básicamente 3, ¿ya? O sea, por un lado el Estado, y por otro lado los usuarios, que son las personas o comunidades y la industria, ¿ya? El Estado, por un lado, debe definir reglas claras, ¿ya? Para que los distintos actores y sus actividades convivan con la realidad del agua, ¿ya? Y por otro lado, la convivencia entre las otras partes, es decir, los usuarios, que son básicamente las personas y la industria, también deben tener la voluntad para generar una relación virtuosa y no viciosa, como se tiende a hacer cuando no existen las voluntades, creo yo. Entonces, bueno, entendiendo todo esto, ¿ya? También hay que considerar que aquí existe un ecosistema, ¿ya? En que las personas o comunidades y la industria interactúan y se habilitan de forma virtuosa, siempre bajo un marco de cuidado del medio ambiente, ¿ya? Hoy la industria debe entender que si yo, industria, uso agua, a mi vecino no le puede faltar agua, ¿ya? Eso es básico, tenemos que entenderlo desde esa mirada, ¿ya? Y por otro lado, creo yo que esta problemática que hoy día surge desde la falta de agua, la debemos resolver de forma distinta. Yo creo que hoy día no se ha relevado el tema de la innovación. Además de la voluntad, tenemos que pensar que esto lo vamos a solucionar de una forma distinta y tenemos que poner sobre la conversación y sobre la discusión la innovación. Nosotros los chilenos somos innovadores. Ante la adversidad siempre nos levantamos e innovamos, ¿ya? Hoy día la tecnología habilita a nuevas formas de interacción y gobernanza, ¿ya? Lamentablemente no hemos incorporado en la discusión la innovación, y creo que eso también es muy importante de incorporar hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Veo ahí las preguntas que van llegando y la voy a lanzar un poco hacia los tres, para que la vayan contestando, porque creo que puede ser relevante la opinión que cada uno de nosotros tenga sobre este tema. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana con los canales de riego, con la infraestructura de riego? ¿Quién la va a administrar? ¿Quién la va a manejar en este nuevo escenario? Una vez que se cambie autorizaciones, ¿qué ocurre? ¿Continúan funcionando las organizaciones de usuarios de agua tal como están? ¿Van a cambiar? ¿Van a ser nuevos organismos? ¿Los consejos de cuenca se van a hacer cargo de los canales? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay un temor al respecto que se ve en las preguntas ahí sobre no saber qué es lo que va a pasar hacia adelante. Ese es un tema, sería interesante también si Rodrigo nos puede contar qué es lo que se está conversando a nivel también de las normas transitorias en ese sentido, si es que se está resolviendo algo al respecto o si se está quedando en el aire. Yo creo que eso es súper clave. Se los dejo planteado a los tres. Si quieres parto yo, Francisco, sí, para traer la memoria, para traer la memoria de las normas que específicamente aluden a esto. Muy interesante escuchar a José Luis y a Rodrigo, y parto de la base que ambos tienen visiones que hubieran sido extraordinariamente buenas que la convención o sea, no solo escuchara, sino que siguiera, porque escuchamos a muchos expertos. La visión de innovación de Rodrigo yo creo que es clave, la visión de José Luis sobre las asociaciones también es absolutamente indispensable. A ver, la Constitución, incluso con esos 499 artículos, que es absolutamente maximalista, desmedida en temas, una Constitución que habla de los, no sé, de los circuitos cortos de la economía, de las juntas de vecinos, de el lenguaje de señas, en un momento dado, les puede dar una pista del derecho a vacaciones, del derecho a ocio, les puede dar una pista que es una Constitución que trata muchas materias. Pero incluso esta Constitución, que es desmedida, entrega a la ley, entrega al futuro derecho, al futuro hablador de un Congreso, las definiciones sobre muchos de estos temas. Entonces, por ejemplo, la principal referencia que hay en una norma transitoria a las asociaciones que aludía José Luis está en el artículo 164, que dice que la ley, o sea, una futura ley, establecerá el mecanismo para la adecuación de los estatutos de las asociaciones de usuarios de agua de conformidad a las disposiciones de esta Constitución. O sea, sabemos que las asociaciones continúan, pero sus estatutos van a tener que adecuarse, de acuerdo a la ley, a la Constitución. La mayor parte de las atribuciones en cuanto a determinación pasan, como te digo, o al Consejo de Cuencas o a la Agencia Nacional de Aguas. ¿Cuál? No sabemos. Eso es parte de la ley. Lo único que sabemos es la estructura
básica de lo que se está creando. Ante la pregunta de la infraestructura, bueno, hubo normas. Yo quiero decirles que, a mi modo de ver, hubo normas incluso mucho más maximalistas y absolutamente erradas que no fueron incluidas. Había unas normas que fueron rechazadas en su momento, que establecía que esa infraestructura crítica pasaba al Estado, y se le daba ese cargo. Por suerte, eso se rechazó. Nuevamente estamos en limbo, estamos en una situación de que será el futuro legislador el que lo defina. Pero bien importante, Francisco, con las prevenciones que ya les he dicho. Con que ya el agua no es un bien que uno puede apropiarse, o no es un bien que pueda comercializarse, o no es un bien que pueda darse en garantía. Por tanto, yo no sé qué tipo de obras va a poder hacer si no se hacen con recursos propios y que tú no puedes dar. No se puede, alguien ponía ahí en los chats, no puedes celebrar otros contratos con otras industrias. El otro día las empresas sanitarias sacaban una declaración diciendo, oiga, pero yo tomo mucha de esta agua para poder proveérsela, tengo contratos comerciales con agricultores. Nada de eso puede continuar. ¿Por qué? Porque al menos en una ocasión en el artículo de fondo y en una ocasión los transitorios dicen claramente que estos no son comerciables, no son apropiables. Bueno, muchas de estas materias y el detalle fino de estos tendrá que ser resuelto por la ley, pero las categorías ya son suficientemente preocupantes. Permítame un agregado, porque esto es muy importante para todos. Y yo creo que es clave darse cuenta que esto es un puzzle completo de 499 artículos. Entonces, yo he estado en muchas reuniones similares a esta que alguien dice, bueno, queda en la ley. No. Y probablemente, y se tranquilizan. No. Porque están pensando en la ley actual. Una ley actual que sale de una Cámara y de un Senado. Una ley actual que habitualmente tiene iniciativa exclusiva del presidente. Una ley actual que si hay gasto público tiene iniciativa aún más reforzada del presidente. Una ley que tiene quórums. Una ley que tiene control de constitucionalidad previo y preventivo por el Tribunal Constitucional. Una ley que además tiene recurso de protección. Bueno, todo eso cambia. Entonces, por eso les digo, empiezan a pensar con las categorías de si se aprobara completa, porque es completo lo que se aprueba. Por lo tanto, es una ley que habitualmente van a resolver la Cámara de Diputadas y Diputados, solo ellos. Solamente si tiene algún efecto regional tendrá a haber alguna aplicación en la Cámara de las Regiones. Vamos a tener solo una Cámara. No hay más iniciativas exclusivas del presidente. La capacidad del gasto está compartida. No hay quórums. No hay control de constitucionalidad preventivo. No hay recurso de protección, sino que una garantía cautelar constitucional que se establece además en un tribunal de menor instancia. Por lo tanto, cuando piensen en la ley, no solamente piensen en los cambios que tiene que hacer la ley sustantivos, sino que piensen también en que este texto completo lo que hace es una modificación gigantesca de nuestra forma de gobierno y de nuestra forma de Estado. Al escucharte, Rodrigo, me viene automáticamente a la memoria el Transantiago. O sea, en el fondo un punto cero en que matamos un sistema, generamos uno nuevo y necesariamente queda la embarrada y es bien complejo. Como que las opciones de que todo salga mal parecen ser mucho mayores a que todo salga bien. Sin duda alguna pueden parecer injustas mis críticas porque no hay otro convencional aquí presente para debatirme, pero yo mi visión crítica la puedo explicar en cualquier lugar y estoy dispuesto a defenderla en cualquier lugar. Yo creo que una de las principales errores de la convención, yo creo que la convención tiene que hacer mucha autocrítica futura, pero uno de los principales errores fue esa visión absolutamente refundacional. Los discursos iniciales, sobre todo, y que siguen manteniéndose hasta el día de hoy, que éramos el primer órgano democrático, que éramos las primeras personas que estaban realizando, construyendo un nuevo Chile. Yo creo que el olvido de la historia de nuestro país. Yo creo que el olvido de la experiencia comparada. José Luis hablaba muy bien de experiencias comparadas y el derecho comparado. Bueno, se ha olvidado acá mucho. Estamos creando un gigantesco proceso refundacional que yo creo que muchas veces no resulta. Cuando alguien te dice, bueno, pero es un experimento. No, el problema es que los experimentos en el campo social tienen brutales consecuencias. Habitualmente tienen mucho dolor de consecuencias. Por lo tanto, no es fácil llegar y decir, bueno, si no resulta, la cambiamos. No. Yo creo que lo peor es pretender partir de cero. Y quiero decirles desde ya que eso se refleja, por ejemplo, se va a reflejar probablemente en el preámbulo. Vamos a hacer la primera constitución con preámbulo desde una de 1823, en que probablemente se va a aludir a todo esto, que somos la primera constitución, la primera asamblea democrática, la primera asamblea que logra soñar el Chile que queremos, cuando yo creo que es una profunda crítica. Y sí, yo al menos en un par de ocasiones usé el ejemplo del Transantiago para describir algunos de los cambios que tenía esta constitución, sobre todo en mi comisión, que por algo se llamaba Medio Ambiente, Bienes de la Naturaleza, Bienes Comunes y después Modelo Económico. Escuchándote, Rodrigo, me surgen varios ejemplos sobre el tema de las dificultades que se pueden generar, súper concretas, concretísimas en realidad, con el tema de la gestión del agua en el día a día, en las distintas cuencas,
pensando en este nuevo esquema, sin derecho de aprovechamiento y subordinados a organismos nuevos que todavía no sabemos cómo van a funcionar, y con agua incomerciable fundamentalmente. ¿Por qué? Pongo algún ejemplo. La situación de la región metropolitana. ¿Por qué todavía tenemos agua de manera normal en la región metropolitana saliendo por nuestras llaves? En gran medida la gente lo desconoce, no lo ha visto en un reportaje de televisión. Estaría bueno, ¿eh? Vamos a ver si lo proponemos. ¿Ah? Porque eso se debe en gran medida a que los agricultores del Maipo, ¿ah? Ellos han entregado agua que les ha sido comprada, ¿no es cierto?, que debido a que son comerciables por la compañía de agua potable. Y gracias a eso, gracias a que en Pirque, en Paine, en San José de Maipo, hay agricultores que han cedido parte de sus derechos de agua, eso ha generado la posibilidad de que hoy en día tenga agua potable relativamente segura, al menos hasta septiembre, octubre, sectores amplios de la capital como La Florida, como Puente Alto, las comunas más populosas de la capital. Y las comunas justamente que tienen más dificultad son las comunas del barrio alto de Santiago, donde no hay agricultores hacia arriba y no hay nadie prácticamente que les pueda entregar o ceder agua. Entonces está muy claro que hay posibilidad de generar, mediante el que sean comerciables, algunas soluciones. ¿Qué pasa con eso? Es algo que no lo sabemos. ¿Qué va a pasar con los acuerdos que existen, por ejemplo, a nivel de Colbún con los regantes del Maule? Varias secciones del Maule llegaron a acuerdo hace un par de años atrás con Colbún, de tal manera de que sacan y dejan y reservan agua en el lago Colbún según la época del año que necesitan o pueden. Llegaron a un acuerdo bien pionero hace algunos años atrás y que costó mucho, sangre, sudor y lágrimas poder llegar a ese acuerdo después de mucho tiempo de conflictos entre Colbún y los regantes. Finalmente llegaron a un acuerdo. Un bonito ejemplo. Bueno, ¿qué va a pasar con ese acuerdo, con la nueva normativa? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el trabajo que se viene haciendo en el Aconcagua para ponerse de acuerdo entre primera, segunda, tercera sesión y ESVAL? Y donde también, nuevamente, han ido dejando agua también durante ciertos periodos del año para tener los embalses llenos para el consumo humano y otros periodos del año poder extraer agua para el riego. Todas esas experiencias, que son experiencias que se han hecho a pulso, con sufrimiento, negociando, conversando entre los distintos sectores, ¿qué puede pasar con el nuevo sistema? Dejo la pregunta también planteada, a ver qué pueden opinar ustedes. Oye, bueno, escuchándolo y todas estas temáticas que se están hablando, a mí lo que creo me falta en todo esto es la opinión de los expertos. O sea, acá la convención se ha reunido a redactar un rayado de cancha y creo que no se han escuchado, uno, a los expertos, otro, a los usuarios y tal vez a las personas. Yo creo que acá ha faltado diálogo. Estamos en muy poco tiempo rayando una cancha que nos va, en el fondo, a determinar cómo vamos a gobernar el agua, también las condiciones de inversión en las distintas actividades económicas que tengamos. Y creo que es fundamental la opinión de expertos de distintas áreas. Eso falta y eso yo creo que podemos empujar ahora para hacerlo. O sea, creo que podemos, en la bajada que se haga esto, que es lo que decía José Luis, ahora lo que me preocupa es la bajada, efectivamente. Hay que hacer la bajada de esto que ya se está empezando como a rayar en la Constitución, cómo se va a ejecutar definitivamente en términos de leyes, etcétera. Es ahí donde yo levanto el punto: escuchemos a los expertos, escuchemos a los afectados, escuchémonos a todos, abrámonos a la conversación. José Luis. Francisco, yo aquí hay, en todos los ejemplos que tú mencionaste, yo pienso que ¿cómo se llaman? Los consejos de cuenca que se crean en la Constitución y que van a estar de alguna forma vinculados por la Agencia Nacional del Agua y la región autónoma, que ahí hay que tener mucho cuidado de no cruzar atribuciones. Pero yendo de un punto de vista teórico, los consejos de cuencas podrían apoyar esos acuerdos, podrían liderar esos acuerdos.
Nosotros, la experiencia en las juntas de vigilancia, la Junta de Vigilancia reciente del ITATA, del Biobío y del LAJA, en que yo de alguna forma he podido participar en esas creaciones, todas esas juntas de vigilancia incorporan usuarios de energía y usuarios de la sanitaria. Tienen la Junta de Vigilancia del Biobío, es sumamente moderna, incorpora el concepto de gestión integrada de la cuenca, medio ambiente, es bastante avanzada en ese sentido. Ahora, los consejos de cuenca yo creo que deben incorporar a las juntas de vigilancia, a las comunidades de agua subterránea, a las organizaciones de usuarios, junto con otros usuarios, que yo hasta la fecha yo los llamo los usuarios sin derechos de aprovechamiento de agua, organizaciones de sociedad civil, y ahí se deberían, todos estos acuerdos que tú mencionas se deberían generar dentro de los consejos de cuenca. Esa es una figura que no es mala, y creo que en cierta forma siento que ese cambio de alguna forma va a ser irreversible. O sea, yo creo que estamos marchando hacia una Agencia Nacional del Agua y hacia consejos de cuenca. Se apruebe o se rechace esta constitución en el largo plazo, mediano plazo, vamos a ir en ese sentido, y yo creo que es sano que hayan estos cambios, que se vaya evolucionando, pero hay que hacerlo sabiamente. A mí lo que me preocupa mucho es lo que planteaba Rodrigo Álvarez, en el sentido de las prisas que tiene. Eso de los plazos perentorios de 6 meses para que el presidente mande una ley. Eso yo lo encuentro nefasto, porque básicamente nosotros sabemos que cuando se imponen prisas y cuando se autoimponen plazos, al final las cosas terminan mal. Terminan mal no por maldad, sino que simplemente porque somos personas y no tenemos facilidad de cometer errores. Entonces, yo veo que las juntas de vigilancia, las comunidades de agua subterránea, las asociaciones de canalistas, donde no existen juntas de vigilancia, deberían integrar los consejos de cuenca, deberían tener un rol fundamental en los consejos de cuenca, con alguna secretaría técnica, coordinación, que lleve esos acuerdos que tú has mencionado. De esa forma se podría solucionar el tema de la no comercialización, o la palabra esta que me cuesta un poco pronunciar, pero que básicamente se podría propender a acuerdos. Pero esto hay que construirlo no en 6 meses, sino que hay que darnos un tiempo, unos 10 años, para ir generando un mecanismo que sea adecuado y que responda a la realidad, y que responda a nuestra historia. Sin duda, sin duda. Hay un comentario que hace justamente a raíz de lo que estamos conversando Matías de Madrid, veo aquí en la pregunta, un comentario que hace él. Matías, para los que no lo conocieran, él fue director general de Agua, o sea, también es una autoridad, es una voz muy autorizada en la materia, y abogado y profesor de Derecho justamente en temas de agua. Y dice, sobre la pregunta que yo hacía hace un momento, dice que sobre la base de que muchas de las centrales, por ejemplo, no tienen derecho de aprovechamiento propio, son las mismas aguas de los regantes que se utilizan para 2 fines, para generación hidroeléctrica y riego. Es decir, el carácter comerciable permite el uso multipropósito del agua. O sea, él dice, ese carácter comerciable es el que permite que se use de manera multipropósito y que se puedan realizar estos acuerdos. Rodrigo, ¿algo querías comentar tú? Sí. Rodrigo Mena. Rodrigo Mena, sí. No, lo que quería comentar es que, bueno, a pesar de la incertidumbre que genera esta nueva propuesta constitucional, a veces también uno lo puede pensar como injusticia también en ciertos puntos que toca con algunos miembros de la sociedad, digamos. Yo creo que también hay que mirarlo desde las oportunidades que se puedan generar, ¿no? Y que tengamos una posición propositiva también, con voluntad para poder llegar a la mejor solución de la gobernanza y el uso del agua. Encuentro que es fundamental que nos pongamos en una posición de cómo enfrentamos esto para que surjan las mejores decisiones y surjan los mejores acuerdos, para que en conjunto podamos convivir con el uso del agua y las distintas actividades económicas, y también en el uso del agua para el consumo humano. Hay una oportunidad,
¿ya? Mi invitación es como a no ser, está bien, hay incertidumbre, está generando mucha incertidumbre esta propuesta constitucional al cambiar derechos por autorizaciones, que no se entiende esto, al privilegiar el uso del agua a ciertas personas, a ciertos chilenos y no a todos, digamos, pero también a verlo en forma propositiva, ¿ya? Y que pongamos sobre la mesa a los distintos actores que estamos involucrados en esto, que podamos llegar al mejor acuerdo. Yo creo que podemos hacerlo si existe la voluntad. Yo rescato eso del diálogo, que creo que los tres lo han comentado, la importancia del diálogo y que un poco se ha producido una cerrazón y que hay que escucharnos entre distintos sectores, entre los distintos incumbentes en este tema, porque el agua nos interesa a todos, es básica para la vida humana, vegetal, animal y los ecosistemas, o sea, absolutamente, y para toda actividad económica de la cual vivimos también, y para la alimentación, o sea, imagínense. Entonces, la verdad que el agua es lo más básico que tenemos, y es así, nos lo enseñaban desde pre-kinder en el colegio, no se nos puede olvidar. Y en ese sentido también me gustaría hacer una reflexión que tiene que ver con la posibilidad de escucharnos, de vincularnos y escuchar la posición de los otros. Hace algunas semanas atrás me tocó estar en un debate en la Universidad de Chile, justamente representando Juntos por el Agua, y estar con una pareja, un matrimonio de Petorca, y que eran pequeños campesinos de Petorca. Y además ella era antropóloga, por lo tanto tenía su visión al respecto bastante formada. Y yo pensé que iba a ser algo bien duro el encuentro. Y el encuentro, la verdad, fue muy amigable y el 80% de los puntos estábamos de acuerdo. Había un 20% de los puntos que era más ideológico y donde había algún tipo de diferencias, pero el 80% estábamos de acuerdo. Y es más, al final de la conversación y del debate, lo que se dio también fue de parte de ellos de comentar una cierta desilusión con la convención, porque la convención no había ido a los territorios, sino que más bien algunos dirigentes se habían arrogado la representación de lo que era Petorca. Y esto tomando en cuenta incluso también de que hay una petorcacización, podría decirse, de la convención en cuanto a los temas del agua, porque uno tampoco puede extrapolar una cuenca, que puede ser la más problemática o una de las más problemáticas del país, a la situación de todo el país. Entonces, en base a esa experiencia que me tocó vivir, yo creo que es clave el sentarse a conversar, el ver cómo piensa el de al lado. Y lo otro, el sentir que uno es parte de un vecindario. Muchas veces nosotros como sector agrícola nos preocupamos de nuestra faena, de trabajar, de hacer rendir nuestro campo. Los que tienen campo, yo digo nuestro, me pongo siempre en lugar de los agricultores porque me siento parte del sector. Y por otro lado también nos preocupamos de quienes trabajan con nosotros. Bueno, hay una preocupación que cada vez es más clave y que siempre se las comento también a mis amigos agricultores, que es el de los vecinos, poder escuchar a los vecinos, poder conversar con los vecinos y ser parte de la solución de sus problemas. Si a los vecinos les falta agua potable rural, a mí también me falta, y por lo tanto debo ser parte de esa solución, ser parte de la Junta de Vecinos, ser parte de la Junta de Vigilancia, ser parte del sistema de APR, participar. Creo que es súper clave y que es una enseñanza hacia adelante para nuestro sector, independiente de lo que pase en esta pasada constitucional. Rodrigo Álvarez, ¿cómo ves tú eso también? La parte social dentro del tema agro, social, fruticultura, constitución. Cuando uno enfrentó un proceso constituyente como este, y sobre todo cuando conversaba en las campañas o conversaba con los distintos sectores, uno tenía claro que había ciertas expectativas muy sentidas de las personas. Uno era consagrar directamente en el agua el derecho, en la Constitución, el derecho humano al agua. Y eso está en el artículo 26, que dice que la Constitución garantiza a todas las personas el derecho al agua y el saneamiento suficiente, saludable. Y esta era una expectativa extraordinariamente potente de las personas. Yo había sido elegido 3 veces diputado por Magallanes, hace 10 años que no estaba en la actividad política, volví solamente para este proceso y solo y exclusivamente para esto. Y cuando hacía campaña me daba cuenta de las expectativas de los chilenos, y el agua era una de ellas, muy profunda.
Por lo tanto, que teníamos esa necesidad, la tenemos. Que teníamos necesidad de superar una serie de problemas. Petorca es un buen ejemplo. Y los temas que ustedes han hablado del sentimiento, sentimiento de vecindad y por tanto de entender que los problemas son de todos, me parece que también era absolutamente necesario. Pero creo que hay dos características que ha tenido este proceso. En primer lugar, yo creo que ha sido muy poco de escuchar, incluso entre convencionales. Mi comisión, los primeros 90 artículos que presentó al Pleno se rechazaron 89. 89. ¿Por qué? Porque yo creo que eran desmedidos, maximalistas. Y cuando dijimos, bueno, conversemos entre los integrantes de la convención, un sector importante dijo, no, con la centro derecha no conversamos. Entonces yo creo que no ha sido un proceso particularmente conversativo, de conversaciones o de diálogo. Y de hecho soy un poquito escéptico de que eso se dé. Al menos en esta etapa ya no se va a dar, si estamos en la etapa final. Si se da en el futuro, bueno, depende de la Cámara de Diputados, y depende del Congreso, y depende de los espacios que se den en materia legislativa, o los espacios que nos demos en materia de sociedad. Por supuesto que, o sea, para que tengan claro, yo tenía muy claro que era totalmente distinto mi rol como diputado, mi rol como convencional. El lema de campaña era pongámonos de acuerdo. Pero fue muy difícil ponerse de acuerdo. Y creo que es importante que todos nos demos cuenta que aquí hay posiciones ideológicas mucho más potentes de las que ustedes, o de las que surgen de este propio debate. O sea, yo les decía, a mí me sorprendió la potencia política del tema del agua, pero también me sorprendió la potencia ideológica de muchas otras materias. O sea, veía varias preguntas en relación al tema de la fruta. Hay un sector importante de la convención que ha optado por un modelo de soberanía alimentaria autárquica, donde muchas veces te insistían en distintas presentaciones, en distintas normas, que no se quería la exportación de fruta, de que eso era malo, de que estaba exportando barata nuestra agua o deteriorando nuestro suelo. Claro, es un sector minoritario, pero es un sector importante en la convención. Entonces, por supuesto, y incluso está mi personalidad y lo ha demostrado mi vida política, absolutamente partidario de buscar acuerdos, absolutamente partidario de conversar, absolutamente partidario de escuchar a los otros. Pero creo que estamos en un momento particularmente rudo y duro, complejo en la vida política chilena, en que es muy difícil hacerlo. Yo espero que eso cambie. O sea, si en los últimos años en la política chilena el llegar a acuerdos ha sido mal mirado, la expresión de una cocina de acuerdos ha sido extraordinariamente negativa, cuando en realidad ponernos de acuerdo es la forma civilizada, la forma sensata, razonable de enfrentar los problemas. Entonces, ante el llamado social que ustedes hacen, no puedo sino compartirlo con toda mi energía, pero quiero decirles que no es lo que estamos viendo en este momento en el funcionamiento de nuestras instituciones, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos por recuperarlo. Porque un proceso tan básico como era escribir una constitución, miren, yo creo que uno de los fracasos que va a tener esta asamblea, esta institución, no estoy diciendo el texto, alguien ponía por ahí que yo ya haya manifestado que iba a rechazar totalmente el texto, no, yo no pueden encontrar ninguna declaración mía en esa línea, yo soy profundamente crítico del texto, pero creo que hay que trabajar hasta el final. Pero una de las propuestas complejas de esta convención como institución es que la propuesta no va a ser de unidad. Si todos sabemos que el plebiscito del 4 de septiembre va a ser extraordinariamente estrecho, lo que significa que vamos a partir con una constitución, si es que se aprueba, o vamos a tener un rechazo de la misma, dividiendo profundamente a los chilenos. Entonces, el llamado social que ustedes hacen, que hace Rodrigo, ojalá escucháramos a los expertos, ojalá nos juntáramos, ojalá tuviéramos esa visión. Pero quiero decirles que eso es un trabajo que van a tener que imponer desde la sociedad civil hasta amplios sectores políticos, reivindicando el valor en la convivencia civilizada de los acuerdos. Sin lugar a dudas. Y hay otro factor que es muy clave, que tú lo ponías a raíz del tema de la soberanía versus seguridad alimentaria, o soberanía más seguridad alimentaria que se ha propuesto en la convención. Y hay una serie de motes que se le ha ido poniendo al sector frutícola y que son sumamente injustos. Y que uno dice, bueno, esto no se debiera aceptar. Que es, por ejemplo, esto de que la fruticultura es extractivista o son grandes monocultivos. La verdad que eso es absolutamente no relacionado con la realidad. De quienes conocen el sector saben que la fruticultura en nuestro país, Chile, no tiene grandes extensiones de terreno como para hacer tremendos monocultivos. Aquí no vemos extensiones de soya hasta el infinito, maíz hasta el infinito, que uno ve que se pierden en el horizonte. Yo eso no lo he visto en ningún cultivo en Chile, la verdad. O que se produzca y se utilice un herbicida terrorífico y después no tenga unos cercos vivos algunos, no existan árboles alrededor. La verdad que sería imposible, porque en Chile conviven
los grandes y los pequeños agricultores siempre al lado. Si eso existiera, no existiría pequeña agricultura en Chile. Y existe. Y las familias campesinas viven al lado de un predio frutícola. Por lo tanto, hay mucho de prejuicio y de utilizar eslogan que provienen de otras partes y que tienen que ver con otro tipo de agricultura que no son las que priman en Chile. Y nosotros como sector, de alguna manera, siento yo autocrítica, porque yo me siento parte del sector, siempre me pasa, autocrítica, no somos lo suficientemente firmes de explicarlo. Y explicar, oiga, señores, ¿cómo me trata a mí de monocultivo? Yo no soy monocultivo. ¿Cómo me trata de extractivista? Yo no soy extractivista, yo estoy transformando agua en alimento. ¿Ah? Estoy incorporando agua a alimento y en nutrientes clave para usted, para su familia. Entonces, hay conceptos que tenemos que creernos el cuento y querernos un poco más también, y salir a vocearlos antes de que esta ola nos ahogue entre medio. No sé cómo lo ves tú, José Luis. Sí. Disculpa, Francisco, antes que sigan, Rodrigo Álvarez tiene que salir de la sesión. Queremos agradecerle, Rodrigo. Francisco, si lo puede despedir, por favor. Oye, Rodrigo, realmente ha sido un agrado poder contar contigo, además que la exposición más clara imposible, ¿eh? Como siempre, muy claro para explicar, muy certero, así que, y yo creo que también ha sido una preocupación importante también como Fedefruta, es que Fedefruta no tiene un color político propiamente tal, y el tener un convencional tenía un grado de riesgo en ese sentido, y creo que tú has sido muy certero en ser lo más objetivo posible, en mostrar lo que está pasando más allá de tus opiniones personales, mostrar bien en objetivo la situación de la convención y de cómo está quedando la Constitución, una materia tan clave como es el tema del agua. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a Fedefruta por la invitación, un gusto, un placer haber estado con Rodrigo y con José Luis. Lamentablemente tengo que abandonarlos ahora, pero cuando sea necesario, feliz de seguir conversando estas materias. Un abrazo grande y muchas gracias a todos los que nos escucharon esta mañana. Que estés bien. Gracias, Rodrigo. Oye, más de 400 personas todavía atentos a nosotros, tuvimos más de 500 en algún momento, y escuchando también lo que nos comentaba Rodrigo y lo que comentaba José Luis también y Rodrigo Mena. Yo quisiera destacar sin duda también este tiempo que nos ha dado Rodrigo para explicarnos realmente lo que está pasando a nivel de la convención, la capacidad también de poder explicarlo en fácil, de manera objetiva, como comentábamos hace un momento, y lo otro también, que independiente del sector político que represente, ¿verdad? Que yo creo que no es el tema, sino que hay un tema de que esta convención en el área del agua, fundamentalmente la tomó en gran medida la mayoría de los articulados la Comisión de Medio Ambiente, y esa Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales contaba con un grupo muy duro, muy firme, 10, 11 convencionales que se autodenominaron los ecoconstituyentes. Vimos unas imágenes alguna vez incluso de una funa a algunos convencionales del Partido Socialista por parte de esos ecoconstituyentes. Entonces, efectivamente, el resto de los convencionales que participaron, la verdad que yo creo que, opinión personal, hay que reconocerles también la valentía que tuvieron de jugársela y participar por una convención en que había una mayoría bastante hostil en ese sentido. Junto con esa apreciación que es netamente personal, me gustaría también irle dando espacio a José Luis y a Rodrigo como para ir cerrando un poco, ir cerrando también con un foco en la innovación, en lo que falta y que podemos meterle hacia adelante. ¿Qué nos está faltando en esta norma constitucional, pero que sí debiese estar en la ejecución, que sí debiera estar en las prioridades de esa Agencia Nacional del Agua, si es que efectivamente entra en vigencia, que debería estar en las prioridades de esos consejos de cuenca, si es que están en vigencia, o si no lo entran dentro de los nuevos organismos que se formen en caso de ser otra la Constitución que se termine aprobando? ¿Cuáles son las propuestas hacia adelante? Pensando un poco también en el trabajo que hemos hecho en Juntos por el Agua en los últimos meses. Francisco, a ver, antes de contestar tu última pregunta, quería retomar el tema de los monocultivos, porque realmente acabo de darme cuenta que tienes toda la razón del mundo. Yo hice mi doctorado en Nebraska
Y ahí son 6 millones de hectáreas de maíz. Yo mostraba suelo en un campo de maíz que tenía kilómetros de maíz, kilómetros de maíz, kilómetros de maíz, en cualquier dirección que mirar. Y eso es cierto, acá no. Si uno mira una cuenca aquí es muy difícil decir que hay un monocultivo, hay una integración de muchos tipos distintos de material, de plantación y cultivo. Otra cosa, quiero destacar aquí, aprovechar esta pequeña instancia y darme una libertad para comentar el trabajo exhaustivo que ha hecho mi amiga y colega Verónica Delgado de la Universidad de Concepción. Ella es directora del Centro de Derecho Ambiental y Cambio Climático, que ha trabajado apoyando a esta Comisión de Medio Ambiente, y yo sé que ha tenido un rol muy silencioso y muy callado en todas estas modificaciones y en la mejora de las propuestas que se han aprobado. Ahora, yendo a tu comentario, a tu pregunta, yo creo que lo que necesitamos acá es tiempo. A mí me preocupa mucho cuando veo estas normas transitorias que dan plazos perentorios de 6 meses, de un año, no sé, incluso está en el nuevo Código de Agua cuando hay algunas normas perentorias de dos años para generar comunidades de agua subterránea. Yo creo que aquí necesitamos reconocer que esto debe tener un tiempo y generar instancias de conversación. Las corporaciones de cuenca son 101 cuencas, vamos a tener 101 corporaciones de cuenca o vamos a juntar cuencas pequeñas de 100 kilómetros cuadrados, un grupo de ellas en territorio homogéneo para hacer las cosas. Necesitamos tiempo para hacer esta cosa bien hecha. Yo creo, y con eso quiero terminar por el tiempo de este conversatorio, pero a mí me preocupan mucho los plazos perentorios que aparecen en algunos artículos y de algunas de las cosas que se han hablado. Necesitamos sabiduría y tiempo para conversar. Muchas gracias, José Luis. Rodrigo. Sí, a ver, yo lo que me queda un poco acá es primero entender que aquí tenemos que tener voluntad entre todas las partes para querer solucionar el problema, ¿ya? O sea, este es un problema de todos, es un problema que también venía ya arrastrándose de antes y que hoy día ya se empiezan a exponer varios de esos problemas que antes eran bastante invisibilizados. Tenemos que tener voluntad para el diálogo, tenemos que tener voluntad para querer solucionar el problema. Segundo, entender que hay un problema de fondo, que es la falta de agua. Hoy día tenemos menos agua, hoy día el agua, a lo mejor como la entendíamos antes, en derechos de agua de litros por segundo, si no podemos extraer todos esos litros por segundo que están entregados como derechos. Tenemos que pensar una forma en cómo vamos a utilizar mejor esa agua disponible que hay, ¿ya? Yo, la verdad es que siempre he sido más optimista y yo creo que esto de alguna forma tenemos que solucionarlo. Yo no creo que esto vaya a llegar a un punto en que no va a haber seguridad para invertir, no va a haber seguridad para llevar la industria agrícola, por ejemplo, adelante. Tenemos que encontrar una solución y entre todos tenemos que salir a buscarla opinando, escuchando a los expertos y con voluntad. Y por último, también detectar las oportunidades que se puedan generar de esto. O sea, que se está hablando de una Agencia Nacional de Agua, de un organismo único que resuelva la problemática de agua, porque hoy día también tenemos que entender que hay múltiples organismos, la DGA, la DOH, INDAP, etcétera. O sea, creo que son más de 60, no sé, y de esa forma es imposible llegar a una solución práctica. Con un solo organismo creo que hay una oportunidad de que se pueda llegar en la práctica a una solución eficiente, ¿ya? Y siempre yo lo digo, innovación, tenemos que innovar, mirar fuera de la caja, no pensar de la misma forma como hemos pensado siempre. Esto lo debemos solucionar de una forma distinta, debemos ser innovadores. Debemos escucharnos también. Debemos entender lo que tú decías, Francisco. Somos vecinos. No puede ser que a mi vecino le falte agua. No puede ser que haya gente que hoy día no tenga acceso al agua potable.
Eso tenemos que preocuparnos todos, tenemos que preocuparnos de nuestros vecinos, tenemos que tener voluntad para solucionar los problemas y de esa forma creo que nos vamos a escuchar de mejor forma para poder salir adelante en esto. Muchas gracias, Rodrigo. Un buen mensaje ahí para ir cerrando. Y me gustaría agregar también el tema de que hoy en día estamos centrados en la gobernanza del agua, ¿no es cierto? En estas 43, 44, hasta 60 relacionadas organizaciones del Estado que están dedicadas de alguna manera al agua o que tienen influencia o atribuciones respecto a la gestión o gobernanza del agua. Pero hay un tema que queda que no necesariamente lo resuelve la Constitución, y que es un tema que tenemos que sentarnos entre todos a resolver, que mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se gobierna el agua mientras estamos en sequía, mientras estamos en una sequía permanente, que es cambio climático, que ha cambiado la fisonomía de la zona centro-norte, centro y centro-sur del país, donde a nosotros desde niños nos enseñaban que teníamos un clima templado, y hoy en día estamos en un semiárido definitivamente, o muy cerca de eso. ¿Qué le vamos a decir a nuestros niños? ¿Qué clima tenemos ya? Ahí ya hay un cambio súper claro, y frente a ese cambio no podemos seguir esperando necesariamente a que esté ya la nueva gobernanza nacional del agua, que todo esto se implemente. Mientras tanto, hay ciertos cambios que son de gobierno y que son de los privados. Y respecto de lo de gobierno, yo veo sí con preocupación el hecho de que en espera de que esté la convención, en espera de que esté la nueva constitución aprobada o rechazada y nuevo proceso, etcétera, no se está gobernando en estos temas. Falta avanzar en estos temas, en el sentido de, por ejemplo, tener reuso en nuestro país. ¿Tenemos reuso de agua a nivel suficiente? Hay una serie de trabas legales para el reuso del agua. ¿Se está buscando cómo desentrabar? ¿Se está dialogando? Posiblemente no. Yo no veo masivamente el reuso del agua. Cuando uno ve ríos, pusimos como ejemplo el Aconcagua, el mismo Petorca. El Petorca no llega agua prácticamente al mar. Sin embargo, ¿de dónde se riegan los balnearios que tenemos en esa zona? Donde yo mismo veraneo. Me gustaría que esos balnearios fueran de agua reutilizada o de agua desalada. Bueno, generemos soluciones. Y ojalá puedan ser uno a uno, chicas, medianas, grandes, de distinto tipo. Seamos innovadores. Avancemos en el reuso, avancemos en la desalación. ¿Qué ha pasado con las carreteras hídricas? ¿Cómo puede ser que en un país pase a ser una mala palabra hablar de una carretera hídrica y existan 2 proyectos presentados al MOP y pasen 3 años y el MOP no conteste si son válidos o no, si les va a dar prioridad o no? Sencillamente los deja vegetando porque es políticamente incorrecto. Eso, en el gobierno que sea, es una vergüenza, hay que decirlo. Hay que conversar, hay que hablar, hay que avanzar en estos temas. Ese es el último mensaje que me gustaría dar el día de hoy, y me gustaría agradecerle, como siempre, a Fedefruta, por supuesto, nuestro grupo de Juntos por el Agua, a Rodrigo Mena, su presencia, a José Luis Arume, su presencia, por supuesto también al convencional Rodrigo Álvarez. Ha sido un agrado compartir y escuchar muchas de las preguntas que ustedes han hecho. Me habría gustado haber hecho mucho más de las preguntas, pero a veces se pasan también entre tanto que uno conversa también y expresa sus ideas en conjunto también con buenos amigos, como siempre en Fedefruta. Les quiero dar las gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, José Luis. Y va a ser hasta una próxima oportunidad. Muy bien, muchas gracias a todos, José Luis, Rodrigo Mena también por estar con nosotros. Encantados de estar con ustedes acá. Voy a proceder a cerrar la transmisión de YouTube. Ahora sí, ya que estamos todavía con 300 personas, pero también les quiero agradecer la oportunidad de haber conversado con nosotros y agradecerles